Muy buenas noches, gente. Hoy estaremos hablando de un tema que a muchos de ustedes les parece interesante, sobre hombres lobo. Hemos escuchado leyendas por todo el mundo y hoy les traigo algunas de ellas para que ustedes conozcan un poco más sobre estas bestias. Recuerda que si estás escuchando este video, te recomiendo que apagues las luces de tu casa y quedes en completa oscuridad. Comencemos. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. De acuerdo a una leyenda que se cuenta, el primer hombre lobo se llamó Licaón, rey de Arcadia. Él era un hombre sabio, culto y religioso. Antes de gobernar su pueblo, vivía en constantes guerras sumergidas en la violencia, hasta que él llegó a salvarlos. A pesar de que ya había erradicado la inseguridad, él seguía acabando con personas a manera de sacrificio a Zeus. Esta acción la reprochó el mismo Dios, que un día se hizo pasar por un forastero para constatar su maldad. Cuando Licaón descubrió que se trataba del dios Zeus, le ofreció un banquete en el cual le sirvió carne de un niño, pero este no era cualquier niño, sino el mismo hijo de Licaón. Zeus se percató de esta atrocidad y decidió castigar al rey de Arcadia, convirtiéndolo en una bestia, a lo que hoy lo llamamos hombre lobo. Este igual perjudicaría a sus descendientes, y es así que nacieron muchas leyendas sobre estas bestias. Una de tantas, se dice que un hombre fue llevado a un lago de Arcadia. Al dejar su ropa sobre un árbol, se transformó en hombre lobo. Otras historias es que en Armenia las mujeres que cometían pecado mortal eran condenadas a convertirse en lobas durante 7 años. Un espíritu maligno le entregaba una piel de lobo ordenándoles que se la pusieran para poder cumplir su castigo. Al ponérsela, se transformaban y perdían la razón. Salían por las noches a atacar y devorar a los niños. Primero debían comerse a sus hijos y a los de sus parientes cercanos. Cuando amanecía, volvían a la normalidad y se quitaban la piel del lobo. En muchas partes del mundo hay leyendas de cómo se pueden volver hombres lobo, siendo la más común los pactos con Satanás, pues este les daría ese poder, aunque solo los brujos y hechiceros sabían el ritual. Y otra de las más comunes era ser mordido por un hombre lobo y convertirse en uno de ellos. Tina, una viuda joven y adinerada que vivía en Moscú, donde conoció a un hombre llamado Iván Baranov, con quien a pesar de las advertencias de su hermano, se casó. Iván recibió a los 3 hijos que Tina había tenido con su difunto esposo con los brazos abiertos, lo cual emocionó mucho a la joven mujer. Iván se preocupaba porque estuvieran alimentados y bien cuidados, y los llenaba con todo el amor que tenía disponible. A pesar de ello, los niños se alejaban de él. Afirmaban que no podían estar cerca demasiado tiempo. Había algo en la forma en la que sus ojos brillaban que los hacía aterrarse. Sus hermanos y hermanas, al enterarse de ese hecho, afirmaron que no podían culpar a los niños. De igual manera, su hermano terminó por comentar: sus ojos son crueles, tal como sus labios y sus cejas. Se juntan en el medio y bajan hasta sus narices, y todos sabemos que eso es un mal augurio. Convencida de que sus familiares solo estaban celosos, Tina decidió tomar a sus hijos y sus perros, quienes algunos comentaban que eran más adorados por Tina que sus propios hijos. Así que terminó huyendo con Iván a su tierra natal. Al llegar al lugar que Iván llamaba hogar, Tina sintió extremadamente abrumada e intranquila. El lugar se encontraba en un área solitaria del bosque, y el frío era mucho más de lo que ella podía soportar. Los muebles eran escasos, y con excepción del cuarto que compartía con su esposo y aquellos de sus hijos, el resto de la casa parecía inhabitable, sin decoraciones ni alfombras. Según Tina, tenía cierta similitud con los jardines de zoológicos que había visitado anteriormente. Sus hijos
le rogaron que los llevara de regreso a su hogar, y observó cómo sus perros lloraban y temblaban de terror, sin siquiera poder entrar a la sala. Mientras observaba con miedo el lugar al que le llamaría hogar por los tiempos futuros, Tina recordaba la advertencia que les había otorgado sus familiares. También pensaba en cómo insistió que su viaje fuera hecho en un carruaje, y que se emocionaba cada vez que vería directamente a la luna, y cómo desaparecía regularmente entre la madrugada y el amanecer. Durante su estancia, la pesadilla de Tina llegó a niveles inimaginables. Comenzó a notar que Iván prefería la carne cruda y comía pocos vegetales. Una noche, mientras dormía, logró ver cómo Iván se escabullía por la ventana. Poco después, escuchó un aullido que la despertó, y con los ojos entrecerrados pudo ver a Iván entrando por el mismo lugar donde había salido, solo que esta vez con sangre en su abrigo y también con sus dedos manchados. A la mañana siguiente, sus hijos le informaron con tristeza que uno de sus perros había sido devorado por un animal salvaje. Noche tras noche, lo mismo ocurrió, y Tina cada vez sospechaba más de su marido. Sin saber qué hacer, Tina recurrió a un sacerdote local, quien se especializaba en exorcismos y cacería de hombres lobo. El sacerdote accedió a realizar un ritual de exorcismo, donde le aseguraba a Tina que podía deshacer del demonio que se había apoderado de su marido. La ceremonia se llevó a cabo durante la luna llena, mientras Tina sospechaba que Iván estaría en su forma natural y el sacerdote podría extraerlo más fácilmente. Esperaron a que cayera la noche, y cuando Iván se escabulló como lo había hecho cada vez que el sol se ponía, el sacerdote, Tina y un par de soldados que se habían ofrecido como protección en caso de que el exorcismo fallara, siguieron a Iván hacia los adentros del bosque. La escena con la cual se encontraron después era terrorífica para ellos, pues no era solo Iván quien había desarrollado garras más largas, colmillos y pelaje más allá de lo normal. Había en total 3 hombres lobo, quienes no tardaron mucho tiempo en percatarse del olor de los intrusos. Furiosos, se dispusieron a atacar, pero los soldados se colocaron como barrera y los amenazaron con sus lanzas y espadas. Mientras esto sucedía, el sacerdote comenzó a rezar las palabras benditas que había preparado, y un agua combinada con vinagre y amoníaco, en la cual remojaba una rama y la utilizaba para arrojárselas a los hombres lobo por sus cabezas. Aunque no sucedió ningún tipo de exorcismo, los hombres lobo decidieron que era demasiado molesto lidiar con todos, y aprovecharon la iniciativa del sacerdote para huir de nuevo hacia los adentros del bosque. Los soldados intentaron perseguirlos, pero sin éxito. A los pocos minutos parecían haberse desvanecido. Aunque el ritual no funcionó, seguramente le dio a Tina suficiente tiempo para huir de su hogar y regresar con su familia a Moscú. El sacerdote jamás se retractó de la veracidad de su ritual, aunque se aceptó que podía haber tenido un momento de pérdida de fe. Muchas veces pensamos que ser hombre lobo es fácil, pero imagínate vivir con ese sentimiento de no poder estar con tus seres queridos por miedo a lastimarlos o sentirse dolor al convertirse en una bestia. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a este canal, en donde estaremos trayendo más historias para ti. En la Alemania del siglo XV, hay constancia del proceso al cual se sometió a un posible licántropo llamado Peter, quien, en los interrogatorios, posiblemente hechos bajo tortura, admitió que acudía al bosque en las noches de luna llena. Una vez allí, tras ingerir una pócima mágica, invocaba al maligno y acto seguido se convertía en un espantoso hombre lobo. Los testigos de cargo juraron ante la corte que este hombre era responsable de haber desvivido a 14 niños y de 4 mujeres, de las cuales 2 de ellas estaban embarazadas.
Se adujo que a estas el monstruo les había devorado los fetos y los corazones. Así fue que una vez detenido y juzgado el acusado, el 31 de octubre de 1589, el numeroso público congregado en la plaza de la ciudad de Alemania, en el electorado de Colonia, tuvo ocasión de presenciar una ejecución espeluznante. El reo Peter, en su vida social, era un rico hacendado de 50 años de edad, y se le halló culpable de haber tomado, mediante un pacto con el diablo, la apariencia de un hombre lobo y ser el culpable de desvivir a varias personas. Si mientras escuchabas este video, escuchaste un aullido de un lobo, quiere decir que toda la noche estuvo observándote. Recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.